Mi experiencia por Brasil ha sido realmente una prueba prácticamente a todo nivel, tanto personal, profesional, porque me ha enseñado mucho más que miles de másteres que hubiera podido hacer en cualquier universidad. Y creo que me ha ayudado mucho a que ese aprendizaje vaya formando lo que al día de hoy soy como persona, como profesional. Es importante ver, oye, vas a tener un híbrido, no va a ser 100% corporativo, o sea, realmente esa estructura es más compleja de poder llevar a la realidad porque necesitas mucha gente que te pueda apoyar y tener las asesorías correctas y sobre todo empezar a buscar la gente que pueda sumarte y agregar valor en ese aspecto, ¿no? En ese proceso de transición que no dura un año, ni 3, ni 4, o sea, es un proceso que tiene que madurar a lo largo de unos 5, 6 años a 10 años, ¿no? Hasta encontrar justamente el balance correcto de acuerdo al modelo que tú tienes como empresa. Lo primero es realmente evaluar bien el modelo de negocio que uno quiere hacer y si realmente ese modelo de negocio tiene una oportunidad en determinado país y eso puede ayudar a que esto sea mucho más exitoso, ¿no? Porque hay mucho riesgo por delante y creo que uno tiene que armar bien un business plan muy bueno para poder ver realmente si la propuesta de valor que tienes es una propuesta que funciona en otro país. Hoy en Profesionales que Trascienden estamos con una profesional en Administración y Marketing con estudios en la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y también la Universidad Europea de Madrid. Ella tiene un MBA en IED Business School en España y hace poco tuvo un reconocimiento en la lista de los 500 de América Latina de Bloomberg Línea, siendo una de las 3 mujeres peruanas reconocidas por su liderazgo y esfuerzo en abrir caminos, generando oportunidades que benefician a familias, comunidades y a todo el país. Actualmente es directora de Industrias San Miguel ISM, una de las empresas familiares de alimentos y bebidas más importantes del Perú, y ahora mismo está en presencia en 8 países de América Latina y Caribe. Caterina Añaños, bienvenida a Profesionales que Trascienden. ¿Cómo estás? Gracias, Cata, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Sabemos que Industria San Miguel nació en el año 88, en un momento en el Perú en donde la realidad económica era un poco compleja. ¿Cuál era la realidad de tu familia en ese momento? Bueno, mis padres crearon la empresa en Ayacucho. Bueno, es una pareja que se casaron en Ayacucho y empezaron un negocio de emprendimiento. Estaban dedicados a la distribución de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Y en ese momento, bueno, Ayacucho era la cuna del terrorismo, ¿no? Donde empezó todo el terrorismo acá en el Perú. Y creo que era una ciudad bastante golpeada, ¿no? Golpeada más allá de todo el contexto que vivíamos a nivel nacional. Y mis padres, bueno, supieron ver una oportunidad y empezar como prácticamente emprendedores casados y empezar a formar una familia y de la mano también formar un negocio, ¿no? Viendo la oportunidad justamente en elaborar bebidas, que ha sido al día de hoy el core más fuerte que tenemos todavía en Industria San Miguel. Complejo levantar un negocio, sobre todo dentro de un entorno de terrorismo. Yo, pues, la verdad es que Colombia también, cuando yo era niña, tenía una realidad difícil. Y hace algunos días conversaba con mi papá, yo le decía, papi, pero es que uno no puede pasear mucho al interior del país. Y justo él me decía, mi amor, lo que pasa es que en la época en la que tú naciste, había mucha guerrilla en el país, pero antes de que tú nacieras, se paseaba bastante y la realidad era otra. Entonces, ahora que nos comentas esto, yo me pregunto, ¿cómo fue tu infancia en ese contexto, viendo a tus papás como emprendedores? Bueno, de hecho, yo nací en Ayacucho el año 85. Prácticamente vivimos todo este proceso de formación de la empresa, pero luego después salimos de Ayacucho, ¿no? Como era parte el expandirse en otras ciudades del país, porque realmente tenías que venirte a Lima o a la capital donde prácticamente está la mitad del país, ¿no? Y todos los negocios son donde realmente funcionan y empiezan a crecer. De niña, bueno, siempre tuve una infancia bastante feliz. Tengo una hermana melliza. Tenemos la misma edad. Tengo 2 hermanos maravillosos también, uno menor y mi hermano mayor. Bueno, somos 4 hijos y creo que lo fundamental
es que, bueno, estuvimos siempre rodeados de mucho cuidado. No vivimos, no sentimos tanto porque éramos muy pequeñitos todavía, pero sí efectivamente estar en un lugar de mucho riesgo y aparte un lugar donde tus padres trabajaban y estaban muy expuestos, realmente era de cuidar, ¿no? Pero tuvimos realmente una infancia, o sea, fuimos a los niños, al colegio, hicimos nuestra vida normal. Creo que los padres siempre intentan proteger a los hijos y que no puedas sentir realmente el peligro, ¿no? Entonces creo que pasa hasta el día de hoy. O sea, uno puede estar acá en Perú y tienes peligros, pero en esa época eran mucho más fuertes que tal vez nuestros padres hicieron y trabajaron para que nosotros pudiéramos vivir tranquilos y contentos durante ese periodo de tiempo que estuvimos allá. A los 7 años ya salimos, de hecho, de Ayacucho porque empezaron ya un plan de expansión. Teníamos otras plantas en otras ciudades del país, en Andahuay, les recuerdo, Cajamarca, y luego nos fuimos a vivir a Huacho, que estaba muy cerca de Lima, ¿no? Entonces, y creo que ese proceso de acompañar a mis papás en todo este camino realmente ha hecho que nosotros podamos querer el negocio y querer la empresa, ¿no? Porque conocemos la empresa y lo que tú conoces, realmente tú llegas a quererlo, ¿no? Entonces, hemos vivido una infancia feliz, o sea, más allá del contexto, la situación que haya habido. ¿Qué debe tener una persona para ser resiliente y no dejarse llevar por el entorno, sino poder ir hacia adelante con un emprendimiento? Bueno, creo que el saber manejarse en situaciones complicadas hace que realmente uno pueda ver, bueno, buscar oportunidades, ¿no? O sea, creo que siempre hay una oportunidad en momentos difíciles y el hecho de que te puedas manejar en esa coyuntura, creo que la familia y las ganas de querer hacer las cosas y salir adelante ayuda muchísimo. Entonces, el querer llegar lejos o querer trabajar, y peor si te mueve el motor más fundamental que son tus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo principal y sobre todo bueno, ser una persona que se adapte, que sea muy flexible, ¿no? Que busque intentar tener oportunidades, ¿no? Y normalmente en los lugares donde no hay, uno se tiene que buscar las oportunidades. Entonces eso ayuda mucho también a que uno sea mucho más creativo. En cambio, los lugares donde hay todo, creo que es mucho más difícil que a las personas, se les da mucho más difícil a las personas que han estado en lugares donde ya todo estaba totalmente estructurado que en lugares donde todavía había muchas oportunidades y cosas para hacer. Entonces creo que la creatividad es un punto importante. También la perseverancia, porque va a haber momentos buenos, momentos en los que caes y mantener siempre claro un enfoque, ¿no? Enfoque y ser positivos, ¿no? Porque al final, si no eres positivo, eso te termina afectando y creo que eso es lo que te ayuda a salir adelante, ¿no? En cualquier momento de tu vida. Sí, totalmente. ¿Puedes reconocer algún momento de tu vida en donde tú digas, de pronto en esta experiencia o en esta oportunidad, yo creo que desarrollé la habilidad de ver oportunidades? Creo que cuando tienes todo en contra, es un contexto mucho más favorable para eso, porque tienes que empezar a buscarte tú mismo y abrir camino a todos los objetivos que tengas que cumplir, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo estoy trabajando mucho tiempo en Brasil, estuve 7 años viviendo allá, apoyé al grupo, a Industrias San Miguel, a aperturar las operaciones allá en Bahía, y realmente era un contexto complejo, ¿no? Porque había muchos cambios de reglas a nivel gubernamental, a nivel de todo de todas las propuestas que habíamos tenido y todos los incentivos que nos llevaron a invertir en Brasil. Y realmente eso ayudaba a que uno pueda buscar alternativas y realmente poder moverse y buscar soluciones. Entonces, creo que esos factores te mueven bastante en distintas situaciones para uno poder seguir encauzando el futuro que quiere, ¿no? Y sobre todo generar eso. Te escuché en una entrevista decir que fuiste a Salvador de Bahía por un espacio de tiempo pequeñito Pequeñito y me terminé quedando, y sí. terminaste quedando un montón. ¿Cómo fue eso? Yo en esa época tenía 27 años, había vuelto ya a los 20, 23, 24 a Perú. Estuve trabajando una temporada acá y luego después, bueno, me apasionó el marketing. Ya viste que estudié administración y marketing. Y bueno, estaba muy metida en todos los temas de lanzamientos y las expansiones. Y justo me tocó trabajar de la mano con otros gerentes el lanzamiento de las bebidas en Brasil. Pero en Brasil empezábamos de cero, ¿no? Tanto aperturando operaciones, tanto la fábrica y también construyendo todo de cero, no con socios.
y fue una apuesta prácticamente. Y al momento que llegamos, mi padre de hecho estaba liderando este proyecto allá y al final contratamos personas, que es lo normal, locales, que son las que te ayudan y te aperturan puertas, ¿no? En el momento que necesitas, pero tampoco duraron mucho tiempo porque estar en un negocio que empieza de cero es un negocio en el que uno tiene que hacer de Sí, todo y realmente siendo extranjeros pagas tu cota de derecho de piso sí. de todas maneras y esa rapidez y ese trabajo que tú venías haciendo y la cultura que tienes de trabajo es diferente, ¿no? Entonces te chocas con culturas diferentes, con realidades distintas y al final que, bueno, habían perfiles que no encajaban, o sea, es normal porque no todo el mundo está acostumbrado a empezar de cero y a trabajar en una empresa que recién empieza, extranjera, con otra cultura. Sí. O sea, era muy complejo encontrar a alguien. Entonces, al final, como duraron poco tiempo, o sea, ya tuve que yo asumir y quedarme allá empezando, ¿no? Con la operación y estuve ahí hasta el 2018, más o menos. ¿Cuáles son las habilidades que tú consideras que debe tener una persona que se va a hacer una apertura a otro país? Bueno, primero la flexibilidad, porque si no eres flexible y no te adaptas a todo, creo que ese es un punto bastante importante. Luego, el querer conocer más, o sea, que te mueva mucho ese ímpetu de querer seguir aprendiendo de otras personas y otras culturas. Y creo que algo súper importante es no querer imponer tu cultura porque nunca lo vas a poder lograr y más bien lo que tienes que hacer es sumergirte, intentar crear una subcultura que sea realmente interesante para poder mover emprendimientos o lo que sea. Pero creo que ese espíritu de búsqueda de conocimiento es algo que no debe faltar y que debe mover esa persona, ¿no? Aparte de asumir riesgos, porque te vas solo y realmente abrirte camino, así como tú en Perú, ¿no? Entonces creo que es bastante, hay que tener bastante coraje, ¿no? Sí, yo pienso que hacer patria es complejo. Es lindo y uno se siente luego súper orgulloso de uno mismo y bueno, pero es complejo. Te entiendo total. Yo vivo hace 16 años en Perú y cuando me invitaron a trabajar a Perú, dije, ay, me encanta, voy por un año, una experiencia laboral en otro país en Latinoamérica espectacular, hablamos el mismo idioma, Perú está dolarizado, está creciendo, tenemos muchas cosas similares, hay playa, voy para Perú. Voy por un año y bueno, aquí voy 16. Sí, esas cosas pasan. ¿Cuál consideras que hasta ahora ha sido el momento más retador de tu carrera profesional? El momento más vetador, bueno, yo creo que lo estoy viviendo ahora. De hecho, mi experiencia por Brasil ha sido realmente una prueba prácticamente a todo nivel, tanto personal, profesional, porque me ha enseñado mucho más que miles de másters que hubiera podido hacer en cualquier universidad. Y creo que me ha ayudado mucho a que ese aprendizaje vaya formando lo que al día de hoy soy como persona, como profesional. Entonces, eso me ayudó mucho. De hecho, fue muy difícil. O sea, no puedo decir que todo fue alegría, porque eso no es así. Pero realmente me ayudó mucho a forjar el momento en el que estoy hoy. Y si tú me comentas cuál es el momento más difícil, es porque realmente nosotros estamos, uno, apostando por por la empresa familiar que tenemos, pero también estamos en un proceso de, más allá de corporativizarnos, también nosotros poder ya, los hijos poder subir, ¿no? O sea, ya un directorio y ya no tener ese doble rol, porque realmente hemos tenido rol tanto desde inicios, desde gerencias Sí. hasta ser CEOs de país, hasta ver región y al día de hoy estamos buscando también siempre mantener un equilibrio, ¿no? Y sobre todo nosotros como mujeres tenemos un rol bastante importante en nuestros hogares y también con nuestros hijos y creo que hay que saber equilibrar y para eso necesitamos pues delegar y conseguir gente buena que pueda ayudarnos a que nosotros podamos seguir ya formalizando tanto la estructura, profesionalizando a todo nivel y siempre estar cerca, ¿no? Porque al final estamos muy metidos en la empresa y no queremos dejar
la empresa, pero sí necesitamos también desarrollar otros aspectos de nuestra vida para que podamos tener ese equilibrio que siempre luchamos en tener. Sí, totalmente. Justo tocaste un tema súper importante y es cómo corporativizamos una empresa familiar. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los aspectos más importantes que debe tener una empresa familiar para volverse más corporativa y poder crecer, poder estandarizar, poder organizar, poder delegar? Bueno, de hecho, para nosotros ha sido un reto bastante importante porque estamos en ese proceso. No venimos de ser una empresa corporativa. Lo que creo que es importante es rodearte de personas que ya vengan, que vengan trabajando ya mucho tiempo en tanto empresas familiares, pero que también hayan estado en empresas corporativas. Creo que eso es clave porque entienden los dos mundos. Y creo que para una empresa familiar y dar este paso, este salto, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, es realmente ver qué modelo quieres, ¿no?, adoptar, porque no todos los modelos funcionan para todas las empresas y dependiendo del éxito o los códigos que no quieres perder que te han llevado hasta el día de hoy a tener la presencia que tienes en el negocio y en lo que has ganado. Es importante ver, oye, vas a tener un híbrido, no va a ser 100% corporativo, o sea, realmente esa estructura es la que creo que es más compleja de poder llevar a la realidad porque necesitas mucha gente que te pueda apoyar y tener las asesorías correctas y sobre todo empezar a buscar la gente que pueda sumarte y agregar valor en ese aspecto, ¿no? En ese proceso de transición que no dura un año, ni 3, ni 4. O sea, es un proceso que tiene que madurar a lo largo de unos 5, 6 años a 10 años, ¿no? Hasta encontrar justamente el balance correcto de acuerdo al modelo que tú tienes como empresa. Claro, porque hay mucho por ajustar. Hay mucho por ajustar personal, familiar, emocional, muchas fibras Sí, sensibles. yo creo que eso es importante, ¿no? Y sobre todo de que siempre va a haber propósitos personales, como lo comentaba anteriormente en otras presentaciones, que van cambiando con el tiempo. O sea, al final el poder tanto armonizar esos propósitos familiares y que tengas un propósito de la familia y que eso sea trasladado a la empresa, creo que es importante hacer esas revisiones porque no siempre todos tenemos que estar dentro de la empresa. O sea, creo que en nuestro caso estamos y tenemos todas las fuerzas todavía, gracias a Dios, de poder seguir, pero sí necesitamos también pues empezar a rodearnos de gente que pueda sumarnos, ¿no? Súper lindo. Justo me encantaría saber cuáles son los aspectos de la familia, de los valores familiares de origen que se han quedado de la cultura organizacional. Bueno, de hecho, uno es la adaptabilidad, que era lo que te comentaba, que creo que es importantísimo. Luego bueno, es tener orientación a resultados, pero siempre de la mano con mucha cercanía. O sea, no perder la cercanía genuina que tenemos que construir por nuestra gente, porque al final eso es vital para la cultura de la empresa. Esa cercanía, esa adaptabilidad. Bueno, mantener esa vena emprendedora, porque el ser emprendedor es muy diferente, o sea, estás dispuesto a darlo todo y creo que eso es algo importante que también queremos cultivar en nuestros colaboradores y que es la base que nos ayuda a que la gente pueda ser flexible y pueda apoyar en distintos momentos y en distintos roles de la compañía. El sentirse dueño creo que es bastante importante, ¿no? Para poder tomar decisiones correctas como si fuera puesto en empresa, ¿no? Entonces, eso es algo y la integridad que creo que es lo vital, ¿no? La integridad no es negociable. Sí. Y creo que eso es algo que nos caracteriza tanto a la familia como es el hilo conductor de esos valores que son la base para nuestro propósito. Me encantaría que nos puedas contar cómo en el 2020, cuando de la noche a la mañana nos mandan a todos a- a encerrarnos a las casas y teniendo una operación tan grande y además relaciones comerciales con la mayoría, por no decir que todas las bodegas del Perú. Bueno, creo que
fue un momento bastante retador para todas las empresas y sobre todo las peruanas, porque Perú ha sido uno de los países más afectados por el confinamiento tan drástico que tuvimos. Y bueno, de hecho, en esa época, prácticamente febrero 2020, recuerdo que uno de mis hermanos venía de Europa y empezó con todo el tema del COVID. O sea, él ya hablaba de COVID en febrero del 2020. Entonces, me acuerdo que mi hermano Hans, que es el menor de los hermanos, llegó a Lima y me dijo, se viene el tema del COVID. Y yo, ¿COVID? O sea, febrero. Y recuerdo que habían empresas europeas que ya estaban con varios protocolos que habían establecido para ver cómo se manejaba ese tema del COVID. Y yo decía, pero Hans, ¿de qué estás hablando? O sea, y empezamos a tener juntas de reuniones de crisis, o sea, con los equipos, a ver si importamos mascarillas, qué hacíamos, o sea, ya mucho más antes de que lleguemos a un confinamiento ya completo en el Perú. Yo creo que esa visión, bueno, que tiene mi hermano, yo le decía, oye, no estás desesperando a mis equipos, o sea, no entiendo por qué estamos acá reunidos todos los días armando plan A, B, C y D para algo que ni siquiera sabemos si va a llegar, Hans. Y bueno, y al final yo creo que esa visión que tiene mi hermano de ver las cosas y de ser a veces un poco extremista en algunos puntos nos ayudó muchísimo a prepararnos mejor. Eso a nivel de empresa, ¿no? De organización. Gracias a ello, o sea, no nos faltaron mascarillas, pudimos importar balones de oxígeno y tener balones para justamente poder usarlos tanto con nuestro personal, con las familias de nuestro personal. O sea, realmente eso nos ayudó bastante. Nos preparamos, no solamente, incluso invertimos también para poder hacer pruebas rápidas en la época. Y eso fue algo que también marcó. Empezamos un montón de acciones, incluso hasta tener salas UCI, ¿no? Entonces, en ese momento hicimos una planificación tanto de producción, la parte comercial, porque nuestro equipo no paró realmente de vender y de llegar a todos los puntos de venta. Wow. Somos en Perú más de 3.000 y pico de familias, de más 3.000 y pico de colaboradores, entonces imagínate poder parar, no era una alternativa. Y lo mismo en los otros países, que de hecho las restricciones no fueron tan grandes y ayudó como parte del grupo a poder mantener un equilibrio, ¿no? Pero realmente las medidas que tomamos fueron a nivel de todos los países, pero acá en Perú fue bastante duro porque teníamos turnos de producción trabajando, tuvimos que mudar equipos incluso a que vivieran juntos en algunos espacios, o sea, ver cómo hacíamos los ingresos, llevábamos a nuestros trabajadores, los traíamos y bueno, se tomaron creo que medidas bastante importantes que ayudaron a no tener, realmente a tener muy pocos fallecidos, o sea, personas ya muy queridas para la empresa, pero muy pocos fallecidos y realmente también nos ayudó a ser flexibles y poder apoyar a las familias de nuestros colaboradores y a todos los que podíamos apoyar. Verdaderamente ustedes tienen una operación muy importante y un impacto muy importante en el país. Y como tú dices, no son solamente los colaboradores o las familias de los colaboradores, sino también los consumidores de los productos, que son un montón. Son diferentes tipos de bebidas que cómo dejas a la comunidad o a la sociedad sin eso. Sí, realmente, bueno, fue el sector que menos paró. Y creo que eso ayudó muchísimo a poder sostener tanto el negocio y poder estar presente y que los negocios funcionen, porque al final es un círculo, ¿no? Si la bodega no funciona, también la economía se veía mucho más golpeada. Entonces creo que eso ayudó mucho a que no pare todo, ¿no? A pesar de todas las restricciones que hubieron en Perú. Y creo que ese siempre fue el objetivo, ¿no? O sea, dar la vuelta, pasar este periodo de tiempo muy difícil para el país a nivel personal, profesional y sobre todo para la gente, ¿no? O sea, la gente que más necesitaba y no tiene tantos recursos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la relación con los bodegueros? De hecho, bueno, nosotros llegamos con todos los vendedores prácticamente, o sea, tuvimos una venta igual directa, manteniendo los cuidados respectivos porque la gente no se quería contagiar. O sea, más allá de salir
a mantener sus negocios y sus familias. Realmente mantuvimos bastante protocolos bien estrictos, pero realmente al final esa pasión que tiene la gente por salir adelante creo que es lo que movió a que puedan continuar haciendo su trabajo a pesar de todo el riesgo que eso conlleva para sus familias, ¿no? Entonces, creo que eso es algo meritorio y que realmente se lo agradecemos mucho a todo el equipo que dio la cara en este momento y estuvieron prácticamente en la punta, ¿no? En la punta del cañón ahí para poder sacar adelante a tantas familias y no parar. Me parece súper importante darle visibilidad a esto que estamos conversando, a esa persona que en la pandemia dio lo mejor de sí, haciendo su trabajo, atendiendo una bodega, de todo el equipo, por ejemplo, de Industria San Miguel, trabajando, yendo hacia adelante, pensando, hay que continuar con la operación pese a la adversidad. Sí, y sobre todo porque también, bueno, perdimos una persona que tenía muchos años con nosotros, prácticamente desde que habíamos empezado la empresa, justamente en pandemia. Y bueno, y eso también fue un golpe bastante duro para nosotros, ¿no? Del trabajo. Y bueno, y lo recordamos con mucho cariño. Y bueno, fue bastante doloroso, ¿no? Porque era como parte de la familia. ¿Qué consejo le podrías dar a una empresa que quiera expandirse a mercados internacionales en donde además de una cultura nueva se va a enfrentar con una competencia grande, una competencia local grande? Bueno, yo creo que lo primero es realmente evaluar bien el modelo de negocio que uno quiere hacer. Y si realmente ese modelo de negocio tiene una oportunidad en determinado país y eso puede ayudar a que esto sea mucho más exitoso, ¿no? Porque hay mucho riesgo por delante y creo que uno tiene que armar bien un business plan muy bueno para poder ver realmente si la propuesta de valor que tienes es una propuesta que funciona en otro país. Creo que hay que echarle más cabeza a eso antes de apostar, pero sí creo que algo vital es tampoco no ser tan perfeccionista porque no va a haber mundo perfecto. Entonces no hay, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces creo que tienes que buscar un equilibrio entre, oye, apuesto, pero sí analizando bien las variables y viendo también la espalda que tienes tanto financiera o el soporte y hasta dónde puedes llegar. Entonces creo que eso es fundamental. Luego, bueno, que tengan, de hecho, aparte de la parte económica, creo que también siempre buscar incentivos, qué otras cosas nuevas puede haber, todas las alternativas que tengas y sobre todo también ver dónde hay menos competidores, ¿no? Porque eso es vital, porque ya en los lugares donde hay muchos competidores creo que es mucho más difícil y el esfuerzo es el doble y aparte el riesgo de que puedas perder o ganar también. Entonces creo que siempre hay que ver, oye, en qué contexto estás, en qué ciudad, intentar buscar lugares donde todavía hay cosas por hacer y creo que eso es importante. Creo que ahora la tecnología es un factor que juega mucho y puedes realmente estar conectado con muchos países de manera digital y poder hacer negocios digitales y creo que ese es un plus totalmente diferente porque te ayuda a minimizar y exponerte menos. Es importante conocer otros lugares, o sea, yo creo que viajar antes a pesar de evaluar con un business plan y todo, pero creo que tienes que conocer muchas realidades para poder ver que puede funcionar, ¿no? Entonces creo que esa experiencia de viajar, ir a ferias, conocer, ver qué han hecho ya otras empresas que están en el rubro que tú estás fuera, te ayuda un poco a comparar y ver efectivamente cuál puede ser tu mejor propuesta, ¿no? Entonces, y lo más importante, bueno, es echarle ganas porque al final, o sea, el que no intenta no logra nada. Y creo que eso es fundamental. Sé que para ustedes es súper importante apoyar el emprendimiento de los jóvenes y tienen un proyecto súper lindo con respecto a esto.
Me gustaría que nos puedas contar un poco de qué se trata, cómo funciona, cuál es el impacto. Bueno, a nivel de emprendimiento tenemos varios enfoques, ¿no? O sea, primero, prácticamente en pandemia, después de pandemia empezamos un programa que era Mejorando mi bodega, pero justamente formando a estos bodegueros o emprendedores, porque no necesariamente pueden ser bodegueros, de manera digital, junto con algunas universidades prestigiosas del país. Y esto nos ha dado bastantes frutos interesantes acá en Perú durante ya más de 3 años y logrando, uno, capacitarlos en diferentes cosas, ¿no? No solamente la parte financiera, inteligencia artificial, o sea, cómo puedes dotar de otro tipo de capacidades tu negocio para poder seguir avanzando o querer emprender. Entonces creo que ese es un pilar fundamental porque los bodegueros son el motor principal del comercio todavía en el Perú y, bueno, y en muchos países. Y creo que luego después, o sea, de promover ese negocio natural que los peruanos, bueno, impulsamos mucho el emprendimiento y armamos un negocio cualquiera en nuestras casas y como sea, y vamos avanzando y progresando. Entonces creo que esa parte es importante. Y luego para promover el emprendimiento, también en las familias de nuestros colaboradores, tenemos algunos programas que de hecho están siendo mucho más fuertes cada vez en poder formar, ¿no? Tanto a las esposas o esposos de colaboradores, junto también con alianzas y con universidades del extranjero o locales en cada país donde estamos, de tal forma de que ellos también puedan elaborar los casos de negocio o qué negocios quieren hacer y elaborar sus business plan. Y al final, después de ser capacitados, certificados, también los ayudamos con un capital semilla en caso que ellos quieran, el caso que gane, ¿no? De, no sé, las esposas de un determinado lugar, bueno, se premia y realmente se les ayuda a poner el emprendimiento. Entonces, eso es algo que estamos siempre promoviendo porque nuestro propósito en Industria San Miguel es dar todo nuestro espíritu emprendedor para alimentar un futuro próspero. Entonces, dar todo nuestro espíritu emprendedor, realmente seguir promoviendo emprendimiento, aparte de ese emprendimiento natural de tus colaboradores y también cómo lo generas, ¿no? Y otro punto importante también es la formación. Creemos mucho en la educación y al día de hoy, de hecho, mi papá está prácticamente fomentando y en apertura un instituto, ¿no? Junto con la Cámara de Comercio de Ayacucho para promover también que los jóvenes puedan hacer carreras mucho más cortas, estudiar y poder también emprender rápidamente, ¿no? Entonces creo que la parte de educación es algo que nos mueve, es vital. De hecho, todos los empresarios tenemos una responsabilidad bastante importante con la educación, pero darle ese empujón o esa formación a los jóvenes que tal vez no tienen la capacidad de poder hacer una carrera profesional en una universidad o por X motivos no pueden llevar a cabo ese desarrollo natural que debería de ser bueno, en toda familia, a nivel personal, es una buena alternativa. Y nosotros al día de hoy estamos promoviendo esos pilares, ¿no? Tanto la educación, el emprendimiento como empresa, porque es prácticamente parte de nuestra vena y es lo que queremos dejar también en los países donde estemos. Mira que lo que observo desde aquí es tu papá y tu mamá en Ayacucho en un momento de reto yendo hacia adelante. Luego desarrollando una empresa y dejando esta semilla de ir hacia adelante ante la adversidad en cada uno de sus hijos. Y esa misma semilla o esa misma fuerza de, independientemente de las circunstancias, ve hacia adelante, ahora la están dejando como legado. Qué bonito, felicitaciones, de verdad, qué labor tan bonita. Qué labor tan bonita. Te tenemos una sorpresa. Ay. Lo que más admiro en Katy, en verdad, es esa personalidad única que tiene. Esa mezcla de dulzura, con energía, con firmeza, que la hacen única. Tiene la capacidad de poder dirigir una empresa, de trascender en las personas y de hacerlas sentir únicas y cercanas. Katy es una persona sumamente cercana, siempre te responde con una sonrisa, siempre se preocupa por los demás. Pero al mismo tiempo, cuando tiene que decidir, cuando tiene que tomar decisiones trascendentales para el futuro de una compañía, tiene la firmeza y la seguridad de hacerlo.
Es una mezcla única, es una mezcla que llega a las personas, una personalidad súper protectora, súper tierna, siempre preocupada por el otro. Y al mismo tiempo, esa firmeza, esa claridad que le hacen ser una persona totalmente visionaria. A mí me enorgullece trabajar con ella, ver de cerca ese gran sueño que tiene. Y siempre le digo que ella tiene una misión muy bonita en la vida, que es trascender en la vida de otras personas, trascender en la vida de mujeres y ser ese ejemplo de una mujer que lo puede todo, que puede ser mamá, que puede ser profesional, que puede dirigir una empresa y que al mismo tiempo puede alegrar la vida de muchos. Siga adelante, Katy. Un beso. Considero que Katy es una profesional que trasciende por su preocupación genuina por las personas, con el equipo con el que trabaja y por todas las personas que la rodean. Y además admiro de Katy cómo ha venido desarrollándose profesionalmente de la mano y sin descuidar a su familia, y con todo el reto que eso conlleva. Hola, lo que yo aprecio de mi hermana, Katy, es que ella es una persona muy protectora y una buena hermana. Ella ve todos los detalles muy meticulosamente y siempre ha sido una de las promotoras de la unión familiar. Es una persona linda y muy genuina con su carácter. También lo que admiro de mi hermana es que ella tiene toda la fortaleza del mundo para lidiar con todo, para lidiar con temas tanto de trabajo recontra fuertes, hasta los temas familiares y sin descuidar a ninguno. Es una persona muy dinámica, que para a mil y que siempre está haciendo cosas, actividades que salen al final perfectas, ¿no? Eso es increíble. El otro punto es que, bueno, yo considero que mi hermana es una profesional que trasciende, primero porque es un ejemplo. Yo la veo como un claro ejemplo de disciplina y voluntad para lograr las cosas. También porque veo que de manera genuina no solo compartimos un mismo propósito cuando trabajamos juntas, sino que ella también está plasmando todas sus acciones para que sean una realidad, tanto dentro de la empresa como dentro de su familia. Y al ser eso lo que inspira en nosotros y especialmente en mí, evidentemente es todas las ganas también de seguir su ejemplo en este proceso de transformación, ¿no? Y eso creo que es lo más importante de todos, contagiar e irradiar eso en las demás personas. Katy, el gran amor de mi vida y quien evidentemente me cautivó desde el primer momento. Vivo muy orgulloso de ella porque es una persona que busca la trascendencia de manera constante, busca generar impacto en las personas y vivir con un propósito, ese propósito de crecer como líder para ayudar en el autodesarrollo y en el desarrollo de sus equipos, vivir con integridad y hacer que las personas tengan ese efecto multiplicador en sus demás equipos, para que la empresa que dirige pueda perdurar en el tiempo y a su vez generar impactos en la sociedad. Ay, qué lindo, gracias. Me encanta, Cata, gracias. No, con mucho gusto. Han hecho todo el video. Qué lindo, gracias. Sí. El mejor regalo. Y la verdad es que fue relativamente sencillo porque hay muchas personas que te quieren mucho y que te admiran mucho. Ay, gracias. Muchas gracias, de verdad. Lindo video, me encantó. Muchas gracias. Caterina, un último mensaje a las personas que nos escuchas, un consejo para aquellas personas que nos están escuchando. Creo que lo importante es, dependiendo de las edades, ya uno, va pasando el tiempo y uno va teniendo muchos aprendizajes. Esos aprendizajes pueden ser positivos, negativos, pero al final suman. Y creo que siempre hay que estar dispuestos a uno, dar la página, mirar hacia adelante y siempre mantener el positivismo de que uno puede hacer las cosas y tener confianza en sí mismo, ¿no? Entonces, que no perdamos esa confianza. De hecho, que es clave, porque si no confías en ti, nadie lo va a hacer. Sí. Y creo que eso es algo que ayuda a que puedas motivar a otra gente y también
ver la forma de cómo haces para inspirar a otros, ¿no? Entonces, trabajar eso es clave, trabajar en uno mismo y siempre ver las oportunidades de mejora, porque creo que somos humanos y a medida que va pasando el tiempo tenemos el chance de poder transformarnos y mejorar. Y creo que no hay límite ni edad y creo que va de la mano un buen autodiagnóstico, el tener gente linda que te pueda decir las cosas y sobre todo la voluntad de querer mejorar, ¿no? Entonces eso realmente, si uno está claro con cuál es mi autodiagnóstico real y lo aceptas con mucha humildad, que creo que nunca hay que dejar de tener, eso te ayuda a que justamente puedas tener tener un plan para salir adelante y poder transformar tu vida o transformarte en el momento que tú quieras y sobre todo transformar vidas y transformar a otra gente. Y tienes que empezar por ti, ¿no? Entonces, si no empiezas por ti, por autodesarrollarte, por mejorar tus competencias, mejorar realmente tu vida y el impacto que tienes en tu familia y en la gente que está a tu alrededor, menos vas a poder hacerlo y le vas a exigir a otras personas que lo hagan. Entonces, creo que hay que ir con el ejemplo y bueno, y siempre tener un buen manejo de las emociones. Creo que eso es vital. Sí. Un buen manejo de emociones, porque eso es lo que marca una diferencia tremenda en el futuro, tanto profesional, personal, de cada ser humano. Sí, me encanta. Qué valioso aprender a liderarnos a nosotros mismos para poder liderar a otros. No podemos liderar a otros si no hemos hecho ese trabajo interior. Sí, y lo bueno es que no hay tiempo perfecto. Creo que en cualquier momento uno puede hacerlo, o sea, no es necesariamente, pero sí hay momentos claves en la vida en los que uno tiene que ponerse a pensar en eso y pasa también a medida que los años ya te van cayendo. Sí. Entonces creo que es clave y mientras más joven estás, te ayuda mucho más a potenciar tanto el impacto que puedes generar en otros. Sí. Muchas gracias por venir, por compartir con nosotros y bienvenida Cata. siempre a Profesionales. Muchísimas que Trascienden. gracias. Muchas gracias a ti por venir.